Hola a todos, un placer verlos por aquí en el workshop de hoy con el maestro de España, José Mandé. Muchas gracias, José, por esta oportunidad de conocerte el día de hoy y de comenzar a profundizar un tema bien interesante. Bienvenidos a todos los que están entrando en este momento y a todos los que van a ver la grabación posteriormente que vamos a colocar de este video para que conozcan al profesor José Mandé de allá de España en la página web, y se las recuerdo rapidito, que es www.encuentroglobalucdm.org. Entonces, permítanme un segundo que voy a presentar en líneas generales al profesor José Mandé, al maestro de Dios. Entonces, José Mandé es un maestro, por supuesto, de un curso de milagros allá en España. Es practicante y estudiante de un curso de milagros desde el 2005. Maestro de Dios y divulgador del material de un curso de milagros, y lo pueden conseguir fácilmente en su página web www.encuentrosconucdm.com. Entonces, sin más preámbulo, yo le doy el control ahora al maestro José Mandé. José, bienvenido, un placer tenerte por aquí, un placer conocerte junto con todos los que estamos aquí. Hola Jorge, Antonia, Miriam de la organización y por supuesto hola a todos los demás. Como hay varios, no me cabe el nombre para saludaros personalmente. Me gusta pensar que hay más de los que puedo ver, así que muchas gracias por dedicarme estos momentos de vuestro tiempo. Y antes de lanzarme vamos a hacer unos 30 segundos, un minutito de silencio. Vamos a recordar el propósito que nos une, queremos sanar nuestra mente, ¿verdad? Y vamos a darle nuestro consentimiento al espíritu, a nuestro maestro interno, para que nos enseñe a sanar un poquito más. Que nos recuerde que nuestro papel en el plan de Dios para la salvación es esencial, que no podemos dejar de hacer nada que se nos pida que hagamos. Y como nos dice Jesús en el curso, no puede ser difícil llevar a cabo la labor que Cristo nos encomienda, pues es Él quien la desempeña. Bien, pues, ya que hemos estado en presencia, en conciencia de nuestro propósito para en realidad estar aquí, vamos a hacer una respiración profunda. Recordamos que hemos dado nuestro consentimiento a nuestro maestro interno para que nos ayude y nos enseñe a sanar un poco más nuestra mente. Y vamos a tomar una respiración y abrimos los ojos y regresamos. ¿Estamos todos aquí? ¿Alguien necesita más tiempo? ¿No? Muy bien. Pues, a ver, ¿por dónde empezamos? Antes que nada, ¿no? ¿Quién soy? Jorge me intentó presentar, pero está equivocado. Soy uno más de la afiliación. Somos uno con Cristo y soy exactamente igual que cualquiera de vosotros. Exactamente lo mismo. Gracias por las amables palabras, Jorge. Sé que no es culpa tuya porque yo soy el que di ese texto.
Pero vamos a entrar un poquito en materia y vamos a ver exactamente un poquito qué quiero decir hoy, qué inspiración o qué idea me cruzó por la cabeza cuando dije, ah, mira, sí, finalmente quiero dar una charla. ¿Ok? Voy a intentar compartir pantalla para tener alguna especie de guión y no irme por las ramas. Y creo que esta es la presentación. Aquí está. Había un botoncito para hacer esto, para que lo veáis en pantalla completa. Y aquí está. Bueno, el título de la charla es este. Jesús, tu curso es una mierda. Y como se puede hacer dos workshops, pues yo voy a poner esta queja en dos partes. El primer workshop lo haremos hoy. Será una introducción, será algo más o menos cortito, pero igual espero entrar en materia. Y el segundo workshop es el viernes que viene y también es a la misma hora, ¿no? Así que esta es un poquito la idea, el título de la charla que vamos a tener hoy. Em, la idea un poquito de lo que voy a hablar, así queda un poquito en pantalla, ¿no? Si puedes poner que solamente hable el interlocutor, que solamente se vea la pantalla del interlocutor, esto se verá en grande, porque si no la grabación, Jorge, quedará en en muchos cuadritos. Entonces esto se va a ver más grande si pones que la pantalla la tenga quien hable. Vale, la parte del workshop o de la queja es primero presentarme. Ya me presenté quién soy, ¿no? Uno en la afiliación, uno exactamente igual que cualquiera de vosotros, un hermano más del único que tiene Jesús, ¿no? Pero yo sé que lo que interesa de momento en la forma es quién no soy. Como somos unos frikis de la no dualidad, voy entonces a hacerlo así. ¿Quién no soy? A ver, ¿cómo hago para moverme en esto? Aquí está. Pues no soy, perdonar un poquito la cosa, pero ya como sé que estoy hablando de nuevo a frikis de no dualidad, pues vamos a hablar así. No soy José Vicente Mandé. ¿Y dónde me puedes encontrar, no? Así como que encontrando a Wally, pues no, no vas a encontrar a Wally en la selva que es la red, en cualquier parte. Lo has de buscar en mi página web. Mi página web es muy fácil, mira que te lo he puesto fácil. Encuentros con UCDM. ¿No? Encuentros con un curso de milagros. Y de ahí se saca la dirección de la web, encuentrosconucdm.com. Todo pegado, sin espacios. ¿Y por qué puedes ir a esta página? Bueno, en esta página ves cosas que organizo, actividades, encuentros semanales. Una vez al mes hago un cineforum. Me gusta destruir las películas comentándolas a la luz de un curso de milagros para que aprendamos algo. Y en la web, en el pie de página, pues ves iconos a donde puedes ir a cualquiera de mis redes. Si me quieres seguir en Facebook o en Instagram o en YouTube, tengo un canal o hay un canal de WhatsApp o de Telegram donde divulgo cosas de actividades que haré. Lo más completito de momento creo que es el canal de YouTube, donde hay suficientes vídeos para que te aburras un poquito, ¿no? Así que aquí es donde me puedes encontrar. No soy pues un facilitador de un curso de milagros que lleva desde el 2005 trabajando, estudiando con el material. Antes de eso, pues yo me sentía particularmente atraído por cualquier cosa que reflejara enseñanzas de Jesús. Siempre he sentido una especie de cercanía extrema con Jesús, como mi amigo, como mi hermano, como mi maestro, independientemente más allá del catolicismo, en mis momentos practicantes católicos, en mis momentos ateos, en mis momentos practicantes con el curso. Lo que siempre ha sido constante es una certeza, y luego han habido experiencias, lo que sea, pero es una certeza de que cualquiera de nosotros tiene por igual a ese maestro interno. En este mundo interno, en la mente, recordamos que la mente es el agente activante del espíritu, podemos pensar en términos de alma si quieres un símil católico, pero bueno, en la mente es más global, ¿no? Porque es una. El alma todavía es varia, mi alma, tu alma, el alma del otro. Entonces, esta presencia que se encuentra en la mente está por igual para cada uno de nosotros. Y es una alegría ir constatando que eso es verdad, no es una palabra de propaganda porque suena bonito, porque está de moda. ¿Ok? Así que pues aquí ya creo que he dejado suficiente esta, esta pantalla y quiero más o menos decir un poquito cuál es el origen del título de la charla, ¿no?
¿Cómo se hace para ir atrás en esto en PowerPoint? Perdón. Ah, esto va a ser una constante aquí, por lo que veo. Mm, Perdonar Con las flechitas de subir y bajar, José. con la flechita de subir y bajar. ¿Y sabes lo más gracioso de todo? Que si me preguntas en qué trabajo, te diría que en tecnología. Mira qué bien. Ah, Ok, tranquilo, no te preocupes. en casa de herrero, cuchillo de palo, dicen. Bueno, muy Más bien. o menos. Aquí estamos. Origen del título y Pero una no estás anécdota. compartiendo, no estás No estoy compartiendo pantalla, compartiendo ¿no importa? pantalla. Bueno, toda la idea era compartir pantalla, perdón. Ponla. Un momentito y ahora sí. Este es el PowerPoint, sí. Y esta es la pantalla. Ajá. Ahora sí. Amplía. Eso es. Ahora sí, mira qué bien, mira qué maravilla. Lo que pasa es que Perfecto. lo he puesto de lado porque yo tenía, fíjate tú, ¿no? Mi experticia, yo tenía la idea que yo salía del lado izquierdo y los textos iban a estar al lado derecho y parece ser que no es así. Pero bueno, aquí está, se puede leer. Vamos entonces un poquito en el origen del título que inspira esta charla y de ahí pues se desprenderá todo lo que vemos un poquito, ¿no? La frase siguiente la voy a decir de una vez. Hay una parte en el curso, siempre doy las referencias, pero esta la voy a dejar de tareas, ¿no? Si le preguntas a Google, ahí te dice dónde está. Jesús en el curso te dice, habrá muchas veces de las que te arrepientas de haber tomado este camino, porque todavía no eres consciente de todos los beneficios que tu decisión te ha aportado. En esas veces de las que te arrepientas, pues surge un poquito la charla. Creo que cualquiera, déjame, ahora sí puedo dejar de compartir, cualquiera de nosotros en algún u otro momento, cuando se acaba la luna de miel con el curso, por supuesto, esta charla está dedicada a que los demás la guarden para el futuro. Los que estén todavía en la luna de miel con el curso, ningún problema, ya luego se da un paso más allá. Pero cuando ya salimos de la luna de miel del curso, hay momentos en los que tiras el curso a la basura o lo estampas contra la pared. La Fundación para la Paz Interior vende muchos libros no porque tengan muchos estudiantes, sino porque lo tiramos a la basura y lo volvemos a comprar. Eso es verdad. Entonces, ¿qué pasa cuando tú te crees que el curso debería funcionar a tu manera y no es así? Son los momentos donde te peleas con el curso, sientes que has tirado muchos años a la basura, he estado practicando o cosa estrafalaria más, no está resultando, no funciona, esto no es práctico, y son muchas quejas. El título de esta charla es una queja literal que una vez yo tuve dirigiéndome a Jesús. Surgió en un contexto donde un amigo que también estaba descontento le pidió una señal a Jesús porque como que no estaba viendo y pues soñó con Jesús, con que Jesús lo abrazaba y el día siguiente se despertó y diciendo, vaya mierda de señal. Yo quería una señal que fuera irrefutable. Esto es mucha casualidad, no me convence. Pero resulta que 2 días después, una amiga que lo visitó, que estuvo en un retiro mariano donde solo hay fotos de vírgenes, vio una foto de Jesús abrazando a un niño y pensó en José Luis, se llama este amigo, y se la llevó. Y cuando José Luis vio la foto, se echó a llorar porque era exactamente la imagen con la que él había soñado. Pues claro, yo verde de la envidia es poco. Me puse diciendo, yo quiero una señal, no me jodas. Si José Luis es un amateur, lleva menos tiempo que yo practicando el curso, pero ¿qué coño? Yo quiero una señal. Y la señal a mí me llegó de otra cosa, de otra forma. Haré el cuento más corto porque no se trata tanto de los detalles, pero yo tuve un conflicto con una persona que la razón en la forma era ridícula, pero es de esas veces cuando tú agarras un enfado que ves que está desproporcionado con relación a la afrenta, pero no te lo puedes quitar. Y yo, bendiciones con tu hermano, mi hermano es uno conmigo, te bendigo, te quiero ver con la visión de Cristo. Y no había manera que yo en la noche pudiera dormir y estaba tan agotado con ese enfado. Era una cosa desproporcional, ya te digo, por una tontería. Pero en la mañana siguiente yo estaba harto, no me dolía la cabeza, no podía más. Y preparándome el desayuno, le dije internamente a Jesús, oye Jesús, tu curso es una mierda. Y lo dejé, así estás. Seguí preparándome el desayuno y de repente me pasa un pensamiento por la cabeza. Es tu propia voz. Yo no digo que viene la divinidad y habla contigo, pero
compartimos la misma mente. Entonces, ¿qué voz crees que vas a escuchar? Es tu voz. Y la voz o ese pensamiento por la cabeza puso esta idea en mi mente. ¿Has probado hacer lo que el curso dice? Y yo mira que tenía toda la noche dándole vueltas. ¿Cómo coño perdonaba eso? Me van a perdonar el lenguaje. Como esto es para mayores de 18 años, me voy a soltar un poquito la rienda. Y digo, ¿qué dice el curso? No estoy enfadado por la razón que creo. Ahí solté un poquito la presa que tenía sobre mi yugular porque yo me estaba obligando a no estar enfadado y pensaba cuál era la razón del enfado. Fíjate tú la diferencia. Me permití estar enfadado, le di la posibilidad o el beneficio de la duda a Jesús de que fuese por otra cosa y luego recordé que podría haber esto en paz en lugar de como lo estaba viendo. Y se diluyó todo el enfado, toda la mala hostia, dicen en España, todo el tumulto, ira, todo. Y tuve una paz y un aprecio por esta persona que era una cosa que decía, pero ¿qué coño es esto? Qué raro. Digo, bueno, al ratito, pues por supuesto, dije, no, esto no es casualidad, esto no es Jesús, esto, yo me sé el curso de memoria, no me fastidies, esto no es Jesús. Pues resulta que en ese momento, esos días, yo estaba trabajando las lecciones, los comentarios de las lecciones hechos por Ken Babnick. Y la lección que iba a revisar unos minutos después de desayunar, me iba a poner en eso, empezaba así. Comentaba Ken, cada vez que Helen se quejaba con Jesús de que su curso no servía, Helen no usaba las palabrotas que usaba yo, Jesús le recordaba, ¿has probado hacer lo que el curso dice? Y ya era demasiada casualidad una detrás de otra. Ahí fue que cerré, sentí completamente que "Oh, no estoy solo de verdad. O sea, estamos haciendo, ya lo había sentido en más de una ocasión, pero ahí fue como que me tuvieron que dar un recordatorio. De vez en cuando nos tienen que recordar, oye, que vas conmigo haciendo el curso, te dice tu maestro interno, que no estás solo, que esto no es una empresa que emprendes tú solo y que la terminas tú solo. La salvación justamente es salvación porque es para todos, no se deja a nadie fuera, incluyéndote. Es la parte que nos cuesta un poquito más, no te puedes quedar fuera. Y sentí un agradecimiento, un miedo, porque entonces había la posibilidad de que esto era menos teórico de lo que yo pensaba. Yo te aseguro que en la etapa de la luna de miel, no voy a hablar por todos, pero hablaré por mi caso, a pesar de esta cercanía que yo sentía con Jesús desde muy pequeño. Había una idea toda mí que quizás fuera una teoría, fuera un amigo imaginario, el espíritu y todo esto, ¿no? Y quizás pero en ese momento todo eso se fue. Tuve la certeza completa de que no es una teoría, de que es verdad. Luego hubieron más señales, más pruebas, pero ya me acostumbré al miedo de que cuando te sale una prueba irrefutable, lo primero que haces es que te asustas. En el Jesús te lo dice en el curso, uno de los temas que tengo en la lámina es en la luz dentro del sueño. Cada vez que te aproximes a la luz, te refugiarás en la oscuridad. A veces en miedos normales y a veces en el terror más absoluto. Pero avanzarás porque tu propósito es pasar del miedo a la luz. Y él te da la solución en el momento en el que tú te des cuenta, no importa cuál sea la forma de miedo, pero que te des cuenta que es miedo. Diga, aquí estoy yo refugiándome en el miedo o en el terror. Únete a mí en un instante santo, te dice Jesús en el curso, y yo te recordaré que tu meta es la luz. No resolver el problema en la forma como tú te crees que se puede resolver. A veces sí es así, a veces no. Esto es una distracción para que no recuerdes que en tu mente tienes el poder de elegir la luz. Y poco a poco, a medida que vamos constatando que la luz no solo no es lo temible que el ego nos pinta, sino que es una alternativa realmente preferible y que es en realidad nuestra voluntad, pues las defensas las vamos dejando de manera voluntaria. El Espíritu Santo no te coacciona, no te fuerza a nada. Entre esos momentos en los que realmente empezamos a ver que el perdón funciona, y funciona me refiero a que te vas haciendo cada vez más consciente de que eres una mente que puede elegir. No tiene por qué funcionar en los parámetros de la forma, tal síntoma físico se va, tal situación económica mejora, tal cosa, ¿no? Nosotros no hay nada tan cegador como la confusión de la forma.
lo que vas es haciéndote cada vez más consciente que quizás Jesús tenga razón de que no seas un cuerpo. Quizás es verdad que seas una mente que puede elegir. Y nota la palabra que estoy usando quizás, eso no te lo dice Jesús en el curso, la lección no dice quizás la muerte no existe, el Hijo de Dios es libre, quizás sigo siendo tal como Dios me creó y no soy un cuerpo. No, no, él usa la frase que es. Pero como nosotros tenemos miedo a esto, yo uso la palabra quizás porque ha sido una parte de mi proceso de darme cuenta que yo creía lo que el curso decía de boca para afuera. Y mira que llevaba ya años intentando trabajar, entender y pelearme con enseñanzas de Jesús en otros formatos, en los evangelios gnósticos, en el libro X de los Esenios, etcétera. En mis manos no podía caer algo que tuviera que ver con Jesús que yo no le saltara encima a ver qué era eso. Curioso que con el curso de milagros, esta es otra parte de quien no soy, que con el curso de milagros, una vez que yo leí que era una canalización de Jesús y me lo compré, este libro estuvo 5 años en mi biblioteca y yo no era capaz de pasar de la primera página del texto de los 50 principios de los milagros. Y como el curso de alguna u otra manera nos va arrinconando y nos va acosando hasta que nos demos cuenta que esa es la salida que tú quieres, pasaron muchos años hasta que yo por casualidad, entre comillas, me compré un libro que era el de Gary Renard de la desaparición del universo para leerlo en un avión porque me obligaron a meter el equipaje de mano y no tenía nada, era un vuelo hacia Caracas, desde Madrid a Caracas hay 8 horas. Y digo, ¿qué iba a hacer 8 horas? Déjame buscar, corrí a la librería enfrente a comprarme un libro. Y agarro un libro que yo estaba seguro que era de ciencia ficción por el título, La desaparición del universo. ¿Qué otra cosa va a ser esto sino ciencia ficción? Eso era un género, esto no era ni comedia ni terror. Digo, venga, va, tíralo. Y pensaba que estaba leyendo y que iba a leer a Kubrick o algo del estilo en el avión. Y resulta que empiezo a leer el libro en el avión y me empiezo a reír, pero digo, 8 horas en un puto vuelo y lo único que tengo en mis manos es un curso que solo habla de, un libro que solo habla de un curso de milagros. ¿Qué es esto? Una especie de acoso. Fue ahí que tomé la decisión de leer La desaparición del universo y ver qué realmente quería decir el curso. Gary Renard conmigo hizo ese trabajo muy bien porque abrió muchas puertas. No soy el único que ha entrado por ahí. Mucha gente ha podido entusiasmarse o tratar de ver qué dice el curso gracias a Gary. Ese es un servicio muy bonito que Gary ha hecho con este libro. Pues esa fue, de alguna u otra manera, la entrada al curso. ¿Y por qué si yo era tan ávido consumidor de material jesuístico, el curso tardó tanto? Porque otros materiales vienen un poquito más dualizados, ¿no? Por el contexto, por el tiempo en el que se han puesto, por el nivel de aceptación de la gente, pero el curso llegó en un momento y con un lenguaje y con un mensaje que era muy radical, radical no solo porque dice cosas diferentes, que es lo que entendemos malamente por radical, sino también por radical, porque va a la raíz. Cuando te dice, no tienes derecho a tu amargura, por ejemplo, en un momento en el que tú estás desesperado y él te dice, podrías despertar de esto en el momento en el que lo decidieras. Y parece ser que lo estás decidiendo, pero no despiertas, pues tú vas y le dices, Jesús, tu curso es una mierda. Si tú pones tu atención a lo que ese curso te está diciendo, tienes que por lo menos echar un paso atrás. Voy, por ejemplo, a hacer un ejemplo. Como está en el, en el guión, en lo que me preparé, para que no se diga que luego no uso los guiones. Lección 132. Libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. Va, una lección genial. ¿Qué es lo que mantiene al mundo prisionero sino tus propias creencias? Oye, ¿yo tengo el poder de mantener prisionero al mundo? Yo, el héroe del sueño, como se dice en argot, curso de milagros, o sea, el personajillo el Superman tiene el poder. Obviamente no está hablando de ti, pero tú todavía te lo puedes tomar dual, ¿no? Y dices, sí, sí, yo, y tiras para adelante. Otro párrafo, el mundo en sí no es nada. Tu mente tiene que darle significado. Y lo que contemplas en el mundo es la representación de tus deseos de modo que puedas verlos y creer que son reales. No es para que sucumbamos a la culpa, porque la idea es entender que no es valiosa, aunque nosotros como cuerpo no nos gusta sentirnos culpables,
siendo el soñador del sueño, ¿por qué hay tanta invitación a sentirse culpable? Tu mente todavía la valora, colega, te dice Jesús. Vale. Así que no nos vamos a sentir culpables, pero lo que yo veo en el mundo es la representación de mis deseos. De este, no, pero de nuestra mente. Este horrible conflicto entre judíos y palestinos, o los niños que se mueren de hambre, o el vecino que no deja de molestar, o el taxista que se dio una vuelta más larga de lo que tocaba para cobrarte 3 euros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es verdad que esto está obedeciendo a una representación de un deseo mío? Das un paso atrás, dices, ostras, pero ¿qué me está diciendo este libro? Y sigues leyendo. Tal vez pienses que no fuiste tú quien construyó este mundo. Efectivamente. Sino que viniste en contra de tu voluntad a lo que ya estaba hecho. Un mundo que no estaba precisamente esperando a que tus pensamientos le confiriesen significado. Pero la verdad es que encontraste exactamente lo que andabas buscando cuando viniste. No hay ningún mundo aparte de lo que deseas. Y en esto radica en última instancia tu liberación. Si leemos estas líneas de nuevo con atención, me está diciendo, yo estoy viendo una representación de una condición interna, para usar palabras del curso en otro sitio. O sea, ¿por qué yo quiero tener esta condición interna? Menuda mierda de representación. Hambre, sufrimiento, muerte. No hay cosa aquí que no tenga que morir para que otra cosa viva. Inclusive si eres vegetariano y solo comes lechugas, te las estás cargando. El pollito, el cerdito, tu pareja que le tienes que decir cada 3 minutos que la quieres, pues mira cómo te canibaliza emocionalmente, psicológicamente. Y estamos en un mundo donde no te puedes descuidar, porque si te descuidas, una bacteria te come, un COVID te come, un virus te come, o te comes al otro y dices, pero vaya mierda de mundo. ¿Cómo puede haber esta representación si de verdad obedece una condición interna? ¿Qué condición interna estoy eligiendo? Afortunadamente, te dice eso en el curso, Dios ha puesto límites a tu capacidad de crear falsamente. No estás sino sufriendo los efectos de una ilusión en tu mente que tiene el poder, porque se lo has conferido, de parecer que está afuera y afectarte desde afuera. Pero lo que estás viendo es la representación de un deseo de que tú seas víctima de un mundo que ves, que seas efecto de un mundo que ves. Parece increíble. Entonces, ¿qué es el mundo? Y cuando empiezas a decirlo así, dices, vale, aquí viene. El mundo no existe. Esto está en el mundo, el libro este. El tipo que se está leyendo ese libro está en el mundo. Y resulta que viene mi perro, me da un lametón y me saca de mi estado espiritual. Está en el mundo y parece ser que me quitó la concentración. Y me está diciendo Jesús que nada de eso es verdad. ¿Cómo no le vamos a tener miedo a constatar esto? Si en tu vida personal, lo que tú llamas tu vida personal, que el curso también es bonito al respecto, tú dices, tu vida no forma parte de nada de lo que ves, pero bueno, no vamos allá. En lo que tú llamas tu vida personal, donde crees que ahora sí, las cosas, ya puedo medio descansar un poquito. Va, te despiden del trabajo, te deja tu pareja, te llega una multa de tráfico, el vecino grita, este monta una fiesta hasta las 5 de la mañana y no te deja dormir. El especialismo es así, es lo más frágil, basta cualquier cosita mínima para sacarte de tu estado de paz. Y eso, ¿no? Te despiden de tu trabajo y a ti se te hace una montaña. Qué horrible que voy a hacer con la edad que tengo, con no sé qué, bla, 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 bla. Y ha sido solo una pequeña perturbación en lo que tú crees que te mantiene estable. ¿Cómo crees que vas a tomar el hecho de que te digan el mundo no existe? Lo que tú te crees que eres, no eres. Ahí empieza uno a entender el miedo que le tiene a la salvación. Porque para la salvación, el especialismo nunca pudo ser verdad. Pero para la identidad autónoma, separada, que me encanta ser, la muerte del especialismo es mi muerte. Y Jesús te dice, no, no es tu muerte, es la muerte de tu especialismo. Tienes que aprender a dejarte en manos del Espíritu para que con el contraste, cada vez que lo elijas a Él, en lugar de elegir las recomendaciones del ego,
experimentes esa feliz despreocupación, ese aumento de la confianza, esa certeza. Algunas pruebas en la forma habrán, sí, pero no te guíes de eso, porque no todos los milagros tienen efectos observables, ¿verdad? No hay nada tan cegador como la percepción de la forma. Tú nada más vuelves dentro y ves que cada vez te atrae menos la culpa. Cada vez pasas menos tiempo en un sistema de pensamiento del ego sin rectificar, sin pedir ayuda, sin tomarte a la ligera tus juicios, tus agravios. Despersonalizas un poquito más todo lo que el ego quisiera que le hicieras énfasis. En palabras técnicas, vamos por encima del campo de batalla con Jesús. Y ahí, en esos momentos en el que yo me mantengo por encima del campo de batalla, en el que observo mis enganches con el ego, pero elijo verlos en paz en lugar de como el ego quisiera que yo los viera, en ese momento está el Espíritu haciendo una sanación en nuestra mente. No sé qué hace, no me interesa. Me interesa saber que está ahí haciéndola cada vez que yo hago esto. Eso es no confundir mi papel con el del Espíritu. Es muy importante esto, porque entonces ese es el propósito del milagro. Ir disminuyendo el miedo a despertar. Eso pasa cada vez que te pones en sosiego y le permites al espíritu que arregle algún error en tu mente. Ese es el propósito del milagro. El propósito del milagro no es aumentar el miedo, es disminuirlo. Cada vez que nosotros hacemos esto, empiezas a ver que, oye, quizás el título de la charla no sea muy cierto después de todo. Quizás el curso no está siendo usado para lo que fue pensado. Quizás no estoy haciendo muy deliberadamente, muy civilinamente, muy inconscientemente, pero con todo el propósito de la mente. Quizás no estoy haciendo específicamente lo que el curso dice. Entonces, no nos vamos a machacar, porque el ego le encantaría que ahora te culpes y sucumbas a la culpa. Y entonces recuerdas, porque como eres buen estudiante del curso, seguro que has estudiado los primeros capítulos con mucho detenimiento antes de avanzar, ¿verdad? Y entonces vas a una sección tan chula, tan bonita, que se llama, a ver si me acuerdo cómo se llama, la función del obrador de milagros. No es que José Mandé obre un milagro. Hay varias razones por las cuales la terminología en los primeros capítulos parece sugerir que el individuo tiene más que ver que lo que en realidad tiene. Pero es que en los primeros capítulos Helen Schumann tenía muchas resistencias con la transcripción y habían cosillas que parecen indicar, pero luego cuando lees el contexto se aclara. Yo no soy el que obra un milagro, yo soy el que lo permite, el que recuerda una lección que dice, tengo derecho a los milagros. Ya que soy inocente, tengo todo el derecho a que se me ayude con la idea de la culpa. El ego lo dice al revés. El ego dice, primero limpias los platos y luego vienes aquí. Y Jesús te dice, nunca trates de arreglar la culpabilidad por tu cuenta antes de pedirle ayuda al Espíritu, porque ese es el trabajo. Intentar arreglar nosotros la culpabilidad por nuestra cuenta es volver a tratar de cambiar algo para yo estar bien. Es el puto plan del ego para la salvación. Y el plan de Dios para la salvación es cambia de maestro respecto a lo que tú crees que estás viviendo, para que entonces puedas sanar tu percepción, tu mente. Porque en el momento en el que yo trato de arreglar las cosas, lo que estoy pensando es que el mundo tiene un efecto sobre mí y que no es una representación de una condición interna. Así que aquí entendemos. ¿Quiere decir esto que no vas a lavar los platos? No, claro, vas y los lavas. Pero no con el énfasis y la, ¿cómo se llama? Y la letanía de sufrimiento que el ego quisiera que lo hicieras. Sino porque en la forma es lo que hay que hacer, es lo que hacen los cuerpos, ¿no? Habéis escuchado esta anécdota de un maestro zen iluminado y decía, antes de iluminarme, hacía la colada y lavaba la ropa. Y después de iluminarse, maestro, hago la colada y lavo la ropa. Una relación santa, ¿qué es? Es la misma relación especial de antes, vista con otros ojos. Nosotros creemos que la forma es muy importante y estamos aquí para aprender que no lo es. Es solamente un medio de comunicación para ver una condición interna, una elección en la mente. Y con la práctica vamos viendo la elección y vamos viendo que sí, que hay algo en mí que la toma. Este algo empieza a recordarse. Esto es la mente.
No es lo mismo que tú digas, debo dejar de fumar porque el cigarrillo, el tabaco me hace daño y ya he visto todos los informes médicos, mañana no fumo y luego resulta mañana esperando el autobús, ¡pum!, ya tienes un cigarro en la boca. Pero bueno, ahí no lo habías decidido. Con la cabeza, eso no es la mente. Pero de repente un día estás, dice, uy, me cansé de fumar, no fumo más. ¿No te ha pasado así con algo en tu vida? Que de la nada llegas y tomas una decisión y ya la tomaste y no sabes ni cómo la tomaste. Esto es un medio de comunicación, esto no hace nada, por muy poco que nos guste. Pero ya que nosotros creemos que es importante, Jesús dice, bueno, esa es tu función especial. Querías ser especial. Ahora hay una función especial, una parte del plan de Dios para la salvación que tú y solo tú, mira qué especial el tema, puedes llevar a cabo. Porque como tú te crees José Mandé y crees que las cosas en tu vida son causa de estrés y toda la mente es una, de alguna u otra manera todos tus hermanos desquiciados creen lo mismo. Y cuando tú aceptas que el espíritu arregle un error en tu mente, te vuelves un recordatorio para toda mente. Esa es tu función especial. Permitirle al que limpie que entre, o bueno, dejarle o soltarle las manos porque ya está dentro. No tiene que pedir permiso para estar dentro. Así que, ¿qué quería yo leer? La función del obrador de milagros. Antes de que los obradores de milagros estén listos para emprender su función en este mundo, es esencial que comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. Esto es bestial, porque ahora entendemos nuestra dificultad a perdonar, nuestras resistencias con el material, las confusiones de niveles, el difícil que se me hace entender con la cabeza el curso, etcétera, etcétera. No eres defectuoso, no estás en desventaja con respecto a Jesús o con respecto a Einstein o con respecto a tu vecina. Somos la misma mente y yo solamente tengo un pavor enorme a reconocerlo. Es lo único. Entonces, cuando tú entiendes eso, puedes ser mucho más amable contigo, con tu hermano. Puedes entender que el perdón en realidad es ir perdiendo el miedo a reconocer que la mente de mi hermano y la mía son una. Eso está, por ejemplo, en La Luz de la Relación Santa, capítulo 22, o en El Sueño Feliz, en el capítulo 17 o 18, ahora ya no me acuerdo. Y resulta que, anda, ahora el curso tiene un sentido distinto. Yo pensaba que era para que cuando mi suegra viniera a casa los domingos no me enfadara con ella, o cuando el otro no me jodiera tanto la paciencia, o poder estar confiado en la abundancia, porque voy a generar abundancia y voy a nadar en millones de dólares y lo que sea. No es para eso. Es para ver que independientemente de lo que yo haya querido imaginarme para justificar mi culpa y mi separación, por supuesto, de Dios, porque van de la mano, y mi existencia individual, no importa el tinglado que yo me haya montado, sigo siendo inocente. ¿Por qué? Porque sigo siendo una mente. El símil, una pared no deja de ser una pared porque yo escriba en ella, esto no es una pared, anda y atraviésalo. No podrás. Pues la mente sigue siendo una mente. Y para la mente que elige ser especial, los efectos de las ilusiones en ella, nos dice Jesús, son tan potentes como los efectos de la verdad. Cuando vamos en esa dirección, entendemos por qué muchas oraciones no se nos responden, entre comillas, porque muchas señales no las vemos, porque muchos milagros no parece que están ahí, ¿no? Los milagros solo se ven en la luz, te dice Jesús. ¿Qué es la luz? El entendimiento que da el Espíritu en tu mente, la percepción sanada. Y yo estoy pensando que un milagro es que tal situación en el mundo cambie. Ahí empezamos a entender, ahí es cuando ya salimos de la luna de miel del curso, porque yo pensaba que el curso era para arreglar el mundo tal como yo lo quería arreglado. Y resulta que el mundo, ¿no? El curso es para esto. Aquí está, de nuevo, voy a ir por la lección, por si no os quedasteis suficientemente perturbados. El curso va por aquí. El mundo no existe. Este es el pensamiento básico que este curso se propone enseñar. Lo que sea que yo aprenda de este curso me acercará a la constatación de que el mundo no existe. Eso es lo que este curso quiere hacer por ti. Quiere recordarte que sigues siendo la mente que Dios creó, independientemente lo que te parezca que ahora es tu vida. No tiene otro propósito ese curso.
¿Cómo se logra esto? Ah, ya está, aquí Jesús lo dice muy fácilmente. Alcanzar y conservar el estado de paz. Una mente en paz recuerda a Dios. Cuando tienes esto en claro, entonces puedes entender mucho el miedo a despertar, puedes tomártelo con más calma y puedes utilizar tus quejas con Jesús como otra oportunidad de perdón. Porque se trata de las mismas interferencias, se trata del mismo miedo a despertar. El coloquio de hoy era media hora y yo tengo la manía de usar el tiempo. Tengo algo en el chat, no sé si puedo mirarlo. Si no sé si es una pregunta o una aclaratoria, perdonad. No, Hola no, no José, ¿has tenemos. tenido la oportunidad de ver el asistente de la inteligencia artificial? No, no he tenido. Francisco, gracias, te veo la cara. Gracias por enviármelo, perdona. Francisco me ha mandado, yo no sé si tú quieres compartirlo o no, pero ya luego podéis contactarlo a él para que os explique qué es esto, porque son cosas memotécnicas magníficas para recordar conexiones de frases y cosas hechas en el curso y seguro más, porque él es el que lo ha metido. Ya luego Francisco podrá explicaros. Gracias, Francisco. Em, no sé si tenéis alguna pregunta de lo que yo estoy compartiendo, porque dentro de poco entrará un coloquio y me he pasado ya 10 minutos de mi hora. Gonzalo, parece que tienes algo. Gonzalo tiene una pregunta, sí. A ver, Gonzalo. No, no tengo ninguna pregunta, solo quería felicitarte. Me ha gustado mucho tu charla. Me Ah, ha gracias. parecido una charla muy madura y me ha gustado mucho. ¿Eh? Eso es porque no me conoces en persona, pero Inusual. bueno. He venido a la charla porque ya me atraía el título en sí y me ha gustado mucho tu exposición. Nada, solo felicitarte. Ah, Vale, pues José. gracias, Gonzalo. Si luego tienes tiempo y te apetece entrar en la segunda, déjalo madurar y ya me contarás qué te ha inspirado. Vale, vale. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, en la segunda parte, el viernes que viene, ¿no? A la misma hora, vamos entonces a entrar un poquito más en materia, entre comillas, en el sentido que vamos a leer algunas cosas concretas de lo que puse en esta lámina, ¿no? La recuerdo por si acaso, a ver si puedo perdonar. ¿Mm? Algo sobre la respuesta a la oración, algo del epílogo. Hay muchos sitios donde podemos hablar del miedo a la sanación. He puesto, por ejemplo, estos 4 episodios. ¿Cuál es el papel del milagro? Ya lo hemos comentado, ¿no? Que disminuya el miedo a despertar. Y luego vemos un poquito cómo podemos hacer para el desarrollo de la confianza, la fe, algunos episodios evangélicos, por ejemplo, y bueno, es lo que falta. Eso es lo que haremos un poquito el próximo día. Perfecto, maestro José. Yo creo que hablamos por todos, así como el maestro Gonzalo, que le encantó la charla. Nosotros estamos aquí disfrutando muchísimo de todos estos insights que nos has traído, porque yo no creo que ninguno de nosotros haya pasado por todas las mismas cosas de lanzar ese libro y después agarrarlo y se refleja clarito todo nuestro proceso. Muchísimas gracias, maestro José. Y la invitación para todos es, por supuesto, que no se pierdan el desarrollo y la continuación de este tema el próximo viernes 14 de junio a la misma hora, 5:30 hora de España. Y, por supuesto, si tienen otras personas que sientan que le puede servir profundizar en este tema que nos va a traer con mucho amor el maestro José, invítenlo. Invítenlo, simplemente tienen que entrar en la página web www.encuentroglobalucdm.org. Ahí estamos poniendo todos los links públicos para que todos puedan entrar así como estamos ahorita y puedan invitar a las demás personas. Y este video va a quedar grabado, por supuesto, allí también en la sección de workshops y pueden ir viendo todos los otros workshops también que estamos dejando para ir conociendo cómo siente, cómo viven cada uno de los estudiantes slash maestros de un curso de milagros. Sí. Muchísimas gracias, maestro José. Si tiene algo más que decir, Sí, tengo 2 minutos si me lo permitís, para que tenéis los 2 minutos, claro. para que veamos qué mal estamos, ¿no? Este es un chiste de Eugenio que a mí me gusta usar mucho porque es muy pedagógico. Y resulta que hay
tres tipos en un bar, en una mesa, tomando café, cerveza, lo que sea, y en el fondo de la mesa, allá lejos, lejos, escondidos, hay uno de cabello largo, greñas y tal, leyendo el periódico, así escondido. Y desde esta mesa, uno de estos tres dice, coño, pero mira aquel que está allá en el fondo, no es Jesús. ¿Qué va a ser Jesús? Que sí, hombre, que es Jesús, vamos. Y total que se levanta y va con el del periódico y le dice, oye, ¿tú eres, no serás Jesús por casualidad? Sí, lo dice Jesús, así como que, cuidado, que no quiero multitudes, ¿no? Sí, sí, ¿qué pasa? Dice, bueno, es que yo de pequeño me rompí la rodilla con el fútbol y nunca más pude y toda esta historia y tal. Y viene Jesús, le toca la rodilla y sale el tipo saltando. Mira, le dice a los dos amigos que están en la mesa, ve, era Jesús, me arregló la rodilla y tal. Y en eso sale el otro. Ostras, Jesús, mira, que yo el hombro, que tengo una bursitis, que no puedo con los dolores. Va, Jesús le toca el hombro y tal, regresa corriendo a la mesa. Sí, mira, también me curó. Y está Jesús esperando, leyendo el periódico y pensando a ver qué querrá el otro cuando viene. Y el otro resulta que no se levanta de la mesa, nada y tal. Y Jesús dice, no puede ser, alguien que no quiera nada. Y se levanta Jesús a la mesa y le toca así la espalda al otro y dice, hey, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? No me toques, no me toques, que estoy de baja médica. Así estamos, preferimos quedarnos de baja médica cobrando la mierdita que el seguro nos pueda dar, el sistema de pensamiento del ego, lo que tú quieras con mi especialismo, y no queremos completa sanación. Así que Así es. de esta tontería en la mente nos vamos. Y ahora sí nos quito más tiempo. Muchas gracias. Así es, así es. Gracias, Bueno, muchísimas José. gracias, José. Y muchísimas gracias a todos también por disfrutar. La hemos pasado muy bien. Francisco, no sé si tú querías hacer un comentario acerca de lo que le preguntaste a José también. Puedes aprovechar uno o dos minuticos y si no, lo hacemos también en la próxima reunión con José, que vamos a tener un poquito más de tiempo, pero como tú lo sientas, va bien. Muchísimas gracias, gracias. Sí, lo platico con José y yo creo que podríamos coordinarnos para la próxima semana antes de poderlo aterrizar bien con él. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Un placer tenerlos Ok, aquí. Hasta luego. Hasta luego. gracias.